and I kind of forget what's the impact you have out of the sport, and that's something that only with time, and I think once I'm finished and I look back, I'll say, wow, I had a huge impact in my country, in the sport. Hay dos clases de fans en la Fórmula 1, los que aman a Checo Pérez. Checo? Yes. We love Checo. Didn't like the way the last year ended. You get emotionally invested, you know, in these guys, and these are the best drivers in the world. Y los que no soportan a Checo ni a los que lo aman. Pero hay algo que nadie puede negar. Checo no deja a nadie indiferente. Thanks to all the fans. This is an amazing day. Thank you guys. Su historia está marcada por la resiliencia, la terquedad y el coraje de un piloto que ha sobrevivido a lo que muchos no pudieron: quedarse sin asiento y regresar. Checo ya se fue una vez de la Fórmula 1. Se fue sin escándalos, sin rencores, sin traicionar su identidad. Y ahora todo parece indicar que volverá. Pero en sus términos, no como una ficha más del paddock, sino como una pieza clave en un proyecto completamente nuevo. En palabras del propio Checo, esta vez quien lo busque tendrá que respetar su trayectoria, con un contrato a largo plazo y con un rol que no se limite a solo manejar un monoplaza. Ser mentor, ser desarrollador y posiblemente ser el alma de un equipo que está a punto de nacer. Ese equipo es Cadillac, y aún no hay confirmación oficial. En una reciente entrevista con Inés Sainz, Checo dejó claro que se vienen sorpresas para 2026. Agradecerle a toda la afición mexicana y muy agradecido por todo su cariño. Ustedes van a ser los primeros en saber qué voy a hacer en el próximo paso de mi carrera. Voy a decidir lo mejor para mí en lo personal y que estoy seguro que con eso van a estar ustedes muy contentos. Así que prepárate, porque si hay algo que hemos aprendido en estos últimos años es que nunca puedes dar por acabado a Sergio Pérez, porque justo cuando todos creen que está fuera, él vuelve, mejor preparado, más enfocado y con ganas de hacer historia. Todo comenzó en 2022, cuando la FIA abrió la convocatoria para incorporar un nuevo equipo a la parrilla de la Fórmula 1. Una puerta que, aunque parecía abierta, en realidad escondía una muralla. Nadie sabía que iba a comenzar una batalla política, mediática y comercial que cambiaría el futuro de la categoría. El primero en levantar la mano fue Mario Andretti, campeón del mundo en 1978, leyenda viviente del automovilismo y patriarca de una de las dinastías más respetadas del deporte motor. Pero ni su apellido, ni su historia, ni su proyecto inicial fueron suficientes. Una y otra vez recibió negativas por parte de la FOM. El argumento, que su proyecto no sumaba valor comercial. La realidad, que sacudir el equilibrio de poder en el paddock nunca ha sido bien recibido. Pero Andretti no se rindió, supo que si quería entrar, tenía que aliarse con un titán, y lo hizo. Su adhesión estratégica con General Motors y la decisión de operar bajo la marca Cadillac cambiaron por completo las reglas del juego. No solo conseguían el aval formal, también empezaban a infundir respeto, porque Cadillac no será solo un nombre bonito estampado sobre un alerón, es una firma que ha competido al más alto nivel en IMSA, WEC y el Pirelli World Challenge, mientras que Andretti Global tiene presencia en IndyCar, Fórmula E y distintos campeonatos de Sport Cars. Juntos representan una maquinaria competitiva con décadas de experiencia, ingenieros de élite, recursos ilimitados y una determinación peligrosa. Ahora, como equipo confirmado para 2026, Cadillac no llegará como aprendiz, sino como una amenaza. Y si algo ha hecho que el paddock levante aún más la ceja, es la posibilidad de que su primer gran fichaje sea nada más y nada menos que Sergio Pérez. En palabras del propio Mario Andretti, al ser cuestionado por la prensa sobre el interés en el mexicano, sí, claro que hay interés. Él tiene toda la experiencia que necesitamos y también toda la motivación. No se trata solo de manejar rápido, se trata de construir algo. Y él ha demostrado que sabe lo que es eso. Sería un gran activo para nosotros. Cuando declaró para Racing News 365. Así que el mensaje está claro. Cadillac ya está aquí. Tienen ya la aprobación. Tienen infraestructura ya consolidada. Y están buscando a su dupla ideal. Cuando Cadillac fue confirmado oficialmente para debutar en la Fórmula 1 en 2026, la pregunta más recurrente no fue sobre el motor, la aerodinámica o el túnel de viento, sino sobre quiénes serán los pilotos que ocuparán esos codiciados asientos. Y es que en una categoría donde el 50% del rendimiento lo pone el coche y el otro 50% lo pone el piloto, acertar con una dupla es cuestión de vida o muerte. El propio Mario Andretti lo dijo sin rodeos. Buscamos un equilibrio, un novato con talento y un veterano con experiencia. Esa sería la dupla ideal. Y entonces, la rumorología se desató. Uno de los primeros nombres sobre la mesa fue el del estadounidense Colton Herta, estrella de la IndyCar. Para muchos parecía una locura pensar que alguien sin experiencia en la Fórmula 1 pudiese debutar con un equipo nuevo, pero para otros tiene sentido. Los monoplazas de IndyCar alcanzan velocidades comparables a los de Fórmula 1, y Herta ha demostrado reflejos, valentía y consistencia. No por nada McLaren lo consideró para su academia. Pato Ward y Alex Palou son otros dos integrantes de la Indy, que también fueron colocados bajo el reflector.
Howard, con fuerte presencia mediática y apoyo en México, y Palou, campeón consolidado y con roce europeo. Podrían ser atractivos por rendimiento y por marketing. En cuanto a pilotos más alineados al ecosistema Fórmula 1, surgieron nombres como Felipe Drugovich, que tras ganar la Fórmula 2 sigue esperando su oportunidad real en la categoría reina. A pesar de ser piloto de pruebas de Aston Martin, su camino a un asiento titular parece cerrado por ahora. Mick Schumacher, con 2 temporadas completas en Haas y hoy piloto reserva de Mercedes, también es una carta sobre la mesa. Su apellido aún pesa, su conocimiento técnico también. Y por último, Guan Yu Zhou, quien tras su paso por Alfa Romeo y Sauber ya sabe lo que es lidiar con un equipo en reconstrucción. Tiene experiencia, solidez y ningún escándalo en su historial. Todos estos nombres suenan, y suenan fuerte, pero aún hay algo que Cadillac necesita más que juventud, hambre y marketing, garantías. Y para eso los veteranos tienen la última palabra, y ese capítulo lo abordaremos justo ahora. Ahora sí, llega el momento de hablar de los 2 nombres que más fuertes suenan para encabezar el proyecto Cadillac en 2026, Valtteri Bottas y Sergio Checo Pérez. Ambos pilotos tienen todo lo que Cadillac necesita: experiencia, conocimiento técnico, perfil de desarrollador y sobre todo la sangre fría para debutar con un equipo nuevo sin que les tiemble el acelerador. Bottas, con 12 temporadas a cuestas, y Checo con 14, son pilotos curtidos, resistentes, pacientes y sumamente útiles para una escudería que arrancará desde cero. Pero en el caso de Checo, hay un factor extra que entra en debate: el año sabático. Después de cerrar su etapa con Red Bull a final de 2024, Checo optó por tomarse un descanso durante la temporada 2025. Para algunos fue una retirada encubierta, para otros una decisión maestra. Yo llego al equipo y te ponen a competir contra uno de los mejores pilotos en la historia, que ya estaba muy acomodado en el equipo y mis ingenieros eran totalmente nuevos. Entonces yo cuando llego, en vez de quejarme de mis ingenieros, que decir que necesito más experiencia, no, llegas a un equipo nuevo, lo primero que quieres es un ingenieros que tengan ya experiencia en el auto, ¿no? Y no era el caso, entonces dije, mira, esto es lo que tengo, me enfoqué en ello. En la segunda carrera califico delante de Max, en la quinta ganó mi primera carrera. Sí. Dije, mira, aquí tengo buen futuro y me quedé ahí 6 años. Pero fueron 4, ¿no? Bueno, pero les cobré por 6. Y si nos guiamos por la historia, no sería el primero en regresar tras una pausa y demostrar que aún queda gasolina en el tanque. Fernando Alonso salió en 2019 y 2020 y volvió en 2021 con Alpine. Y hoy, con 43 años, no solo sigue en la Fórmula 1, es el activo más importante de Aston Martin y aún habla de buscar un tricampeonato. Michael Schumacher, tras 3 años de retiro, regresó con Mercedes en 2010. No fue el mismo de antes, pero su papel fue clave para sentar las bases de la era dorada del equipo. Niki Lauda se retiró en 1979 y volvió en 1982 con McLaren, ganando el campeonato mundial en 1984. También nombres como Nigel Mansell, Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen y Nico Hülkenberg, todos demostraron que en la Fórmula 1 hay segundas oportunidades si sabes cómo tomarlas. Y si ellos pudieron, ¿por qué no Checo? La verdad es que el mexicano no ha dejado de prepararse. Checo quiere volver, y quiere hacerlo en sus términos, no como escudero, no como piloto de relleno, sino como líder de un nuevo proyecto, uno que valore su trayectoria y le dé voz en las decisiones técnicas. Cadillac puede ser ese lugar. Además, el 2026 representa el escenario perfecto para un reset general. La Fórmula 1 cambiará por completo, nuevos motores, nueva aerodinámica, nuevos diseños. Todo comenzará desde cero, y eso le da a Cadillac y a Checo la oportunidad de entrar sin desventaja estructural. Después de años sobreviviendo en medio del huracán Red Bull, este nuevo proyecto será como un oasis, un lugar donde Checo podría dejar huella, no solo como piloto, sino como arquitecto del futuro de la nueva escudería. Porque si hay una verdad en este deporte, es que la experiencia no se improvisa, y Checo la tiene de sobra. Pero, ¿qué haría a Checo Pérez un fichaje valioso para Cadillac más allá de su experiencia? La respuesta está en su fortaleza como piloto, muchas veces subestimadas por los medios, pero altamente valoradas por quienes entienden los engranajes internos de la Fórmula 1. Primero está la gestión de neumáticos. Checo se ha ganado con justicia el título de ministro de defensa, pero también podría ser llamado el ministro del desgaste. Ningún otro piloto en la parrilla ha demostrado de forma tan consistente una capacidad quirúrgica para alargar la vida útil de los neumáticos sin perder ritmo competitivo. Sus overcuts, adelantamientos estratégicos tras extender más vueltas que sus rivales, se convirtieron en una firma personal. Además, sabe mantener las gomas en la ventana de temperatura óptima.
lo que le da tracción en salida de curvas y lo proyecta con velocidad punta en las rectas. Esa capacidad será vital para un equipo debutante que no podrá permitirse errores de setup en sus primeros grandes premios. Lo segundo es que es un especialista en lluvia. Checo ha dado algunas de las mejores actuaciones sobre pista mojada. Basta recordar el Gran Premio de Mónaco 2022, donde bajo condiciones cambiantes logró su tercera victoria en Fórmula 1, superando tanto a Leclerc como a Sainz con sangre fría y perfecta lectura estratégica. En condiciones donde otros fallan o dudan, Checo se mantiene firme, sacando ventaja de su sensibilidad al grip y su capacidad de adaptación. Lo tercero es que es un piloto de equipo. Aunque su paso por Red Bull estuvo marcado por tensiones internas, hay algo que nunca se le podrá negar a Checo. Juega en equipo cuando hay reciprocidad y justicia. Ha trabajado con ingenieros de distintas culturas y estilos, y siempre ha sabido cómo adaptarse a las estrategias del equipo, modificarlas en tiempo real y ejecutarlas sin perder cabeza. A pesar de las críticas para los dos, su relación con Hughes Beard, su ingeniero en Red Bull, fue clave para sostener su rendimiento en momentos críticos. Lo cuarto es su adaptabilidad. Pérez ha demostrado una capacidad poco común para conducir casi cualquier tipo de coche competitivo o no. El contraste se volvió aún más evidente después de su salida de Red Bull. Ni Liam Lawson, con todo su ímpetu e ilusión, ni Yuki Tsunoda, con experiencia y hambre de consolidarse, lograron hacer funcionar el monoplaza que Checo había mantenido en zona de puntos. Lawson simplemente no pudo con el RB21, y a Tsunoda, a quien le dieron por fin tras 4 años una oportunidad real, le entregaron un coche tan inestable que su rendimiento se vino abajo. El japonés ha logrado apenas 10 puntos en toda la temporada. Checo, con ese mismo tipo de monoplazas frágiles, supo mantenerse competitivo, y eso habla más que cualquier dato frío. Lo quinto es su agresividad quirúrgica. Pérez es un piloto que no va alocadamente por los huecos, pero tampoco deja pasar las oportunidades. Sabe cómo desgastar a sus rivales, forzarlos al error y atacar con precisión. Ha sido protagonista de batallas memorables en pista contra Hamilton, Leclerc, Verstappen, Ocon o Alonso, y lo ha hecho siempre al límite del reglamento, sin cruzarlo. Lo sexto es defensa activa. Nadie olvida su defensa contra Hamilton en Abu Dhabi 2021, pero ya había tenido participaciones igual de brillantes, como el Gran Premio de Turquía también en 2021, probablemente de las defensas más impactantes del siglo XXI, donde conteniendo al 7 veces campeón por varias curvas, ayudó a Max a mantener la distancia suficiente para disputar la victoria final del campeonato. Esas carreras lo inmortalizaron, pero ha tenido muchas más defensas impecables en otras pistas, que consolidaron su fama como uno de los pilotos más difíciles de rebasar del paddock. Lo séptimo es que es un piloto desarrollador, y esta tal vez sea su cualidad más codiciada por Cadillac. Checo es uno de los últimos verdaderos pilotos desarrolladores en la categoría. No solo entiende el lenguaje técnico de los ingenieros, sino que sabe cómo traducir sensaciones de pista en datos útiles, en información concreta para acelerar el desarrollo de un monoplaza. En un Fórmula 1 donde cada segundo de túnel de viento cuenta y cada vuelta en pista sirve para corregir errores de diseño o balance, esto es oro molido. Tú, Checo, ¿tú crees que una de tus ventajas es la retroalimentación y el poder también desarrollar un coche? Sí, yo creo que 100%. Cuando miras mis años con Force India, el desarrollar mis años con Red Bull, el impulsar también al equipo carrera a carrera y al final acabar siendo un equipo ganador. Y ese es el proyecto que busco, ¿no? Tener esa mentalidad, esa unión como equipo, porque para mí eso es fundamental más que cualquier trofeo o cualquier cosa que puedas conseguir, es encontrar ese proyecto en el que el piloto esté motivado. Actualmente, solo Lewis Hamilton con Ferrari, Fernando Alonso con Aston Martin y Nico Hülkenberg con Sauber, próximamente Audi, tienen este perfil técnico en activo. Checo puede aportar eso a Cadillac desde el día 1. Y no estamos hablando solo de ganar carreras, estamos hablando de acortar la curva de aprendizaje y por tanto de desarrollo y mejoras del equipo entero. De ser el tipo que no solo conduce, sino que construye el coche retroalimentando al equipo técnico, eso, amigos míos, no tiene precio. La historia de Checo Pérez en la Fórmula 1 es en sí misma una línea ascendente, una curva que sube con altibajos, pero que siempre termina yendo hacia arriba. Porque lo de Checo no ha sido casualidad, ha sido constancia, persistencia y sobre todo, evolución. Debutó en 2011 con Sauber, sin muchos reflectores. Terminó 16º en el campeonato en su año de novato. Nada que hiciera temblar a la élite, pero bastó una temporada para demostrar que ese joven tapatío tenía algo más. En 2012, su segundo año, escaló hasta la 10ª posición del campeonato y firmó 3 podios, incluyendo ese histórico segundo lugar en Malasia. Fue entonces cuando McLaren tocó la puerta. Lewis Hamilton se iba a Mercedes, y en Woking eligieron a Checo como su reemplazo. No era poca cosa. Sin embargo, el año 2013 no fue el despegue que se esperaba. El monoplaza de McLaren era decepcionante. Checo acabó 11º en el campeonato, un paso atrás que dolió.
pero que no lo detuvo. Para 2014 firmó con Force India, un equipo de media tabla que le ofrecía estabilidad y proyección. Ese primer año con ellos, volvió al top 10, repitiendo el 10º puesto. Lo que vino después fue un ascenso sólido. 9º en 2015, luego 7º en 2016 y 2017. Ahí se consolidó como uno de los mejores pilotos fuera del Big Three. Su capacidad para sacar resultados con coches mediocres se volvió su sello, pero en 2018 llegó el caos. Force India entró en crisis financiera y Checo fue la pieza clave para salvar al equipo al forzar la administración. Y así nació Racing Point, pero con nuevos dueños y otras prioridades. Terminó octavo bajando un escalón. En 2019 la llamada Guerra Rosa con Esteban Ocon lo desestabilizó un poco, volvió al 10º lugar, pero en 2020 fue el gran punto de quiebre. Con la pandemia encima y tras ser notificado que sería reemplazado por Sebastian Vettel, Checo no solo no se hundió, cerró la temporada con fuerza, ganó su primer gran premio en Shakir, contra todo pronóstico, y cerró cuarto en el Mundial de Pilotos. Un cierre épico. Red Bull obviamente no lo dejó pasar. En 2021, año de adaptación con los de Milton Keynes, repitió ese mismo cuarto lugar. Luego en 2022 se subió al podio de la temporada, tercero del mundo. Y en 2023 subcampeón de la Fórmula 1, es decir, del 16º al 2º lugar. Y es justo eso lo que Cadillac podría ver en Checo. That he's become famous for to take his best ever championship finish. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sergio Perez. No solo es un piloto con experiencia y técnica, sino uno que ha vivido en todos los niveles, que ha pilotado monoplazas lentos, medianos y top, que ha sabido adaptarse, crecer, reinventarse, que ha soportado la presión de estar en Red Bull, sobrevivido a un paddock cruel y competitivo, y aún así ha salido con la cabeza en alto. Su gráfica de desempeño en Fórmula 1 no es perfecta, pero sí es consistente en una cosa, siempre va hacia arriba. Y si el último escalón es el 2º lugar del campeonato, ¿cuál es el siguiente paso lógico? Pelear por el título, y hacerlo con un equipo que construya un proyecto alrededor de él, como Cadillac. Ahora bien, ¿cómo ha lucido Checo ante sus coequiperos? Muchos lo criticaron por no poder alcanzar a Max, pero las demás escuderías donde ha militado no son Red Bull. A lo largo de sus 14 temporadas en la Fórmula 1, Checo Pérez ha demostrado que no solo puede competir, sino imponerse. Y lo ha hecho frente a compañeros de equipo de peso, en estructuras diversas, con monoplazas muy distintos. En Sauber, tras un año de adaptación en 2011, superó a Kamui Kobayashi en 2012. Ese rendimiento lo puso en el radar de los equipos grandes. En Force India, batió a Nico Hülkenberg en 2015 y 2016, tanto en puntos como en posición final. Contra Esteban Ocon en 2017, lo superó en puntos y en 2018, a pesar del empate en unidades, Checo logró un podio y fue pieza clave para salvar al equipo durante su crisis financiera. Con Lance Stroll, la superioridad fue constante. En 2020 Checo logró una victoria, mientras Stroll no pudo convertir su rendimiento en resultados sólidos. Pérez terminó cuarto en el campeonato, y aún así fue despedido para hacer sitio a Vettel. Y aunque en Red Bull no pudo vencer a Verstappen, hay matices, porque cuando el coche no estaba tan moldeado al estilo de Max, como sucedía al inicio de las temporadas 2022, 2023 y 2024, Checo pudo competirle al tú por tú. En 2023, por ejemplo, ganó 2 de las primeras 4 carreras y estuvo líder del campeonato brevemente. Vamos, Checo! Unbelievable! What a drive! This is how we do it, man. We shut our mouth. This is the Mexican way. Lo que está claro es que Checo no se ha dejado aplastar. Si el monoplaza y el entorno lo permiten, es capaz de liderar un equipo y marcar diferencias. Y en un proyecto como Cadillac, donde sería el centro técnico y emocional del equipo, esa versión de Checo puede explotar como nunca antes. Si alguien pensaba que el camino estaba allanado para Sergio Pérez, no ha seguido de cerca los movimientos de Valtteri Bottas, el piloto finlandés, con 12 temporadas a cuestas y una de las trayectorias más consistentes de su generación. No está fuera del juego, todo lo contrario, está más dentro que nunca. Actualmente es piloto de reserva de Mercedes, y aunque su presencia parece discreta, lo cierto es que Bottas ha estado muy cerca de regresar. Se filtró que fue seriamente considerado como reemplazo de Checo en Red Bull, cuando el ambiente con Helmut Marko era insostenible. Pero ese fichaje nunca ocurrió. La razón, Marko se opuso tajantemente, y no por falta de calidad en Bottas, sino porque aceptarlo significaría cerrar la puerta a los pilotos de la academia de Red Bull. Significaba admitir que su estructura de formación había fracasado, y eso para Helmut habría sido dinamita pura bajo su propio asiento. El resultado, Bottas se quedó con la mano extendida y Red Bull le cerró la puerta en la cara. Pero eso no lo detuvo, muy al contrario. Hace apenas unas semanas, Bottas publicó un video en tono casual, dejando entrever que ya mantiene conversaciones serias con Cadillac. Sonrisas cómplices, palabras medidas y una frase que lo dijo todo. Battery? Yeah, that's a Cadillac.
That's a nice seat. Oh, wow, that's actually a nice seat. It's a great seat. I wouldn't mind. And there's 2 seats. And they're both free. Oh, yeah. Want to sit in it? Not yet. Not yet? Me gustaría ser parte de un proyecto así desde el inicio. Cadillac, al parecer, no descarta a nadie, ni a Checo ni a Bottas. Y aunque Mario Andretti expresó que su dupla ideal sería un veterano y un novato, nada está escrito en piedra. Y justo aquí es donde aparece la grieta que hace temblar la ilusión. ¿Y si Cadillac termina eligiendo a Bottas como el único veterano? ¿Y si la opción de Checo desaparece? Porque si la marca estadounidense decidiera apostar por una dupla de experiencia, con Checo y con Bottas, el paddock se detendría por completo. Sería un Dream Team para los fans, una bomba mediática y un golpe de autoridad desde el primer día. Pero también sería una jugada atípica, arriesgada y no confirmada. Y hasta que eso no pase, los asientos siguen vacíos. Y el tiempo sigue corriendo. Cuando Cadillac finalmente se alinee en la parrilla en 2026, no solo será un equipo debutante más, será el rugido de una leyenda americana que regresa al escenario más exigente del automovilismo. No bastará con lucir el escudo de General Motors ni con llevar a Andretti como bandera. Si Cadillac quiere sobrevivir al fuego cruzado de la Fórmula 1, necesita más que un coche bien construido. Necesita una dupla capaz de edificar una identidad desde la primera vuelta. Y ahí es donde los caminos de Sergio Pérez y Valtteri Bottas podrían entrelazarse para cambiarlo todo. No se trataría del clásico mentor y el aprendiz, no. Esta no sería una relación de jerarquía, sino de sinergia, porque lo que Cadillac necesita es algo más valioso que juventud. Necesita fiabilidad, estrategia, temple y hambre de redención. Bottas aporta lo que pocos pilotos pueden ofrecer hoy, una capacidad quirúrgica para clasificar bien, incluso en coches sin alma. Es metódico, silencioso y letal los sábados. Acumula más de 20 poles, pero también una lectura fina para darle a su equipo información precisa vuelta tras vuelta. También es un técnico disfrazado de piloto. Checo, en cambio, es el instinto, el que convierte neumáticos usados en armas letales, el que convierte salidas fallidas en remontadas épicas. Un domingo con Pérez es garantía de drama, estrategia y puntos. Su lectura de carrera es de otro mundo, y su habilidad para estirar stints o ejecutar undercuts oportunos lo convierte en una pieza maestra en cualquier tablero de ajedrez. Juntos no representan promesas, representan certezas. Ambos saben lo que es ser subestimados, ambos han tenido que remar contra la corriente, y ambos han aprendido, a base de experiencia y derrotas, a convertirse en líderes sin necesidad de levantar la voz. Serían para Cadillac los pilares fundacionales de un proyecto que no puede darse el lujo de improvisar. Uno clasifica adelante, el otro ejecuta el plan del domingo. Y lo más importante, ninguno viene a buscar protagonismo, vienen a buscar resultados. En un paddock donde el ego puede dinamitar proyectos desde dentro. Contar con 2 veteranos curtidos en 1000 batallas, que ya vivieron la presión de los equipos grandes, que ya pasaron por el infierno, es una póliza de garantía. Cadillac no está armando una aventura, está construyendo un legado. Y si logra amarrar a Bottas y a Pérez, podrían tener no solo experiencia, sino equilibrio. No solo velocidad, sino inteligencia táctica. No solo historia, sino futuro. En el mercado de pilotos donde la juventud abunda, pero la experiencia escasea, Checo Pérez no es solo una alternativa lógica para Cadillac, es la decisión más rentable, inmediata y transformadora. Mientras otros nombres despiertan dudas o implican apuestas a largo plazo, Checo ofrece certezas, y no cualquier certeza, las que necesita una escudería debutante que no puede permitirse perder tiempo. Ficharlo no es solo contratar a un piloto con 14 temporadas en la categoría, es asegurar un paquete completo, talento en pista, criterio estratégico, capacidad de desarrollo técnico, liderazgo silencioso y conexión instantánea con una afición global. Es traer a bordo a un piloto que ya conoce el camino desde el fondo hasta la cima y que ha aprendido, curva a curva, cómo sobrevivir en el ecosistema más brutal del deporte mundial. Oh, guys, this is us! Cadillac necesita crecer rápido, necesita optimizar cada test, cada vuelta, cada evolución aerodinámica. Y no hay mejor catalizador para ese progreso que alguien que sabe exactamente cómo transformar datos en sensaciones, y sensaciones en resultados. Checo es un piloto desarrollador, un intérprete de la máquina, un constructor de proyectos. Además, hay una verdad que ningún algoritmo puede ignorar: Pérez mueve masas. Su fichaje no solo activaría el mercado latinoamericano como ningún otro, también pondría a Cadillac en el centro de la conversación global desde el día 1. Visibilidad, apoyo comercial, identidad, todo eso tiene incluido. Y si hablamos de rendimiento, ¿qué mejor que alguien que ya ha demostrado que puede ganar con coches que no fueron hechos para ganar? Que puede extraer puntos donde otros solo ven abandono, que puede competir con cualquiera si tiene una estructura que le crea. Checo no es el plan B,
Es el plan maestro, porque en una Fórmula 1 que entra en una nueva era en 2026, con regulaciones redefiniendo todo desde cero, Cadillac tiene la oportunidad de empezar con ventaja. Y esa ventaja no está en los túneles de viento ni en los millones de dólares, está en el cockpit, está en fichar a un piloto que más allá de cualquier polémica, sigue siendo el alma de los domingos, un gladiador con hambre, una mente con experiencia, un corazón dispuesto a hacer historia. Pero, ¿y si todo esto no fuera suficiente? Checo ha demostrado talento, madurez, resiliencia. Tiene la experiencia, las habilidades técnicas y la inteligencia emocional para liderar un nuevo equipo. Y sin embargo, nada está garantizado, porque el mismo Checo hoy no tiene contrato. Porque si bien Cadillac lo ve como una opción real, aún no hay papel firmado, ni asiento asignado. Lo único que tiene es una ventana, que podría cerrarse. En la Fórmula 1, la memoria es corta, y Checo ya no está en la parrilla. Los rumores de otros nombres no se detienen. Bottas también es candidato, y podría llegar con menos presión mediática. Y cada día que pasa sin un anuncio oficial, la incertidumbre crece. Para colmo, el propio Checo lo sabe. Didn't like the way the last year ended. You know, there's kind of a, you get emotionally invested, you know, in these guys, and these are the best drivers in the world. And I find this sport to even be more critical of one performance than even our industry, which I thought was the most critical of all. Yeah, I'll be curious to see where he goes from here. En su entrevista más reciente lo dejó entrever. Quiero volver si el proyecto es correcto, si me respetan como piloto y como persona. No habló con arrogancia, habló con el tono de alguien que ha sido descartado antes y que teme volver a vivirlo. Y entonces aparece la pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Y si esta fue la última gran oportunidad de Sergio Pérez en la Fórmula 1? ¿Y si su historia ya fue escrita? ¿Y si el asiento en Cadillac se le escapa por burocracia, política o indecisión? Sería un final injusto, sería un final cruel, pero sería también un recordatorio de lo despiadada que puede ser esta categoría, incluso con sus guerreros más leales. Sí vale la pena pagar el precio que hay que pagar por estar en la Fórmula 1, ¿no? Que es 24 carreras, toda una vida dedicada al deporte.